Primera de Pedro 3:7. Cuando lo encuentran, me dice un amén. Gloria a Dios. Primera Pedro 3, versículo 7. Lo leemos honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Gloria a Dios. Puede sentarse. Vamos a meditar bajo el título Oraciones sin estorbo. Amén. Oraciones sin estorbo. Gloria a Dios. Yo sé, mi hermano, de que usted, como hijo de Dios, como fiel creyente, como cristiano que somos, todos practicamos la oración. Amén. Y si aquel que dice que es cristiano pero que no ora, es un cristiano raquítico, un cristiano con hambre. Dice una alabanza: el poder del cristiano está en la oración. Amén. Y lo que nos ha mantenido, hermano, y lo que yo sé que lo que lo ha mantenido a usted y lo que me ha mantenido a mí en el Evangelio, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de cosas que han venido a nuestra vida, si hay algo que nos ha mantenido, es la oración. Amén. Porque dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es poder. ¿Y de dónde nos alimentamos nosotros si no es en la oración? Dios nos habla a través de su palabra, pero por medio de la oración es cuando nosotros hablamos con Dios. Y yo sé, mi hermano, de que hay oraciones y hay peticiones que usted las ha puesto delante de Dios. Muchas veces venimos a la iglesia y oramos. Y a veces nos toca orar también en público y hacemos un tipo de oración. Pero también, hermanos, hay ciertas oraciones que son unas oraciones que son secretas solamente entre Dios y usted. Amén. Hay peticiones que solamente usted y Dios las conoce. Yo tengo oraciones, yo tengo peticiones que solamente son entre Dios y yo. Amén. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros clamando por ese milagro? ¿Cuánto tiempo tenemos, hermano, poniendo delante de Dios esa oración? Puede ser que usted tenga 1 año, 2 años, 3 años, 1 año, no importa. Y muchas veces, y la palabra de Dios dice de que el tiempo de Dios es perfecto, que Dios en su tiempo va a cumplir esa oración, si es la voluntad de Dios. Pero muchas veces, mi hermano, sucede otra cosa. Hay veces, hermano, de que nosotros tenemos una petición, tenemos una oración delante de Dios, pero que muchas veces o hasta la fecha no ha sido contestada. Hay peticiones que por mucho que usted ore, esa oración no ha sido contestada, y usted va a llegar un momento en que dice: Señor, ¿y esta oración por qué? ¿Por qué no me contesta esta petición? ¿Por qué tanto tiempo yo orando y usted no me contesta? ¿Por qué, Señor, si yo doblo mis rodillas, yo paso horas clamando, pero la respuesta no llega? Ahora, dice la palabra de Dios en el texto que hemos leído. Este texto también lo leímos ayer en el mensaje de mi hermano Marco, que mi hermano Marcos traía. Dice la palabra de Dios: oiga, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, refiriéndose a nuestras esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Pero dice la última parte algo bien especial, y dice: para que vuestras oraciones, ¿qué cosa? No tengan estorbo. Amén. O sea que, hermano, hay cierta clase de oraciones de que para que lleguen al trono de su gracia, o sea, hay requisitos que para que Dios pueda contestar esa oración, usted tiene que tomarlas en cuenta. Amén. Dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermano, quiero decirle de que no va a haber respuesta de parte de Dios si usted no está cumpliendo con el mandato bíblico. Si usted está, hermano, si usted no está dando honor a su esposa, si usted no está dando honor a su familia, a sus hijos, déjeme decirle que muchas veces hay estorbos que impiden que esa oración sea contestada. Porque como se lo he dicho muchas veces, en pecado, hermano, en injusticia, difícilmente usted va a poder ver la mano de Dios obrando en su vida. Gloria a Dios. He aquí, hay cosas que estorban las oraciones. Hay cosas que muchas veces ponen un estorbo. Hay cosas que no permiten que esa oración que usted está poniendo delante del Señor no pasen del techo. Y usted puede pelarse las rodillas orando. Usted puede ser sincero orando. Pero veamos cuáles son esas cosas.
por las cuales dice de que muchas veces nuestras oraciones tienen estorbo para que sean contestadas. Número 1, busquemos ahí en Isaías 59, versículo 2. Gloria a Dios. Isaías 59. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué quiere decir la palabra? ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? De que muchas veces hay pecado oculto en la vida de cada uno de nosotros. De que muchas veces hay iniquidades, hay cosas ocultas. Y que no las hemos confesado. Y como le digo, nosotros podemos orar y podemos decir, podemos llorar. Pero si hay pecado oculto, si hay hay eso que dice la palabra de Dios, si hay iniquidad en su vida, si hay iniquidad en mi vida, difícilmente Dios va a poder contestar esa oración. Vuestras iniquidades han hecho división. Mire, hermano, es bonito cuando uno sale a predicarle al amigo y le pone la palabra de Dios y le pone estos textos. Pero hermano, usted y yo tenemos que entender y saber siempre y no perder nunca la visión que la palabra primeramente es para la iglesia. Amén. O sea, la palabra primeramente me está hablando a mí. La palabra primeramente le está hablando a usted que está congregado. Usted que ha venido por primera vez. Usted que está viendo este mensaje a través de redes sociales. La palabra de Dios es para usted. Vuestras iniquidades han hecho división, dice la palabra de Dios. Y muchas veces eso es un estorbo que no deja ver la mano de Dios moviéndose en favor suyo y en favor mío. ¿Quiere ver la mano de Dios? ¿Quiere ver oraciones contestadas? Póngase a cuentas con Dios. Confiese ese pecado. Mire qué maravilloso es Dios. Mire qué maravilloso es el Señor que nos tiene en una iglesia cristiana, en una iglesia evangélica, en la que usted para confesar sus pecados no tiene que ir delante de otro hombre, sino que tiene que ir directamente al Señor y confesarle su pecado. Y es una bendición porque por muy sucio, por muy oculto o por muy vergonzoso que sea el pecado que usted anda cargando, que yo pueda andar cargando, podemos llegar confiadamente hasta el trono de su gracia y ponernos a cuentas con Dios. Amén. Entonces, hermano, muchas veces ese es el pecado oculto, esas iniquidades, esa mala manera de vivir que nosotros estamos viviendo, es lo que representa un estorbo para que esa oración sea contestada. Amén. Muchas veces eso es lo que causa de que Dios no conteste esa oración. Estaba la vez pasada oyendo un mensaje acerca de este tema. Y ciertamente hay oraciones que Dios no oye. La oración del impío, la oración de el pecador. La única oración que Dios oye del pecador es aquella oración que es para perdón de sus pecados, para conversión. Un pecador quiere que su oración sea oída, primeramente tiene que convertirse. Pero hermano, la oración es algo delicado. La oración es algo especial, porque es la forma en la que nosotros nos comunicamos con Dios. Y alguien puede decir, cuando usted puede conocer gente que no es nada, que anda caída de la gracia, que anda perdida en delitos y pecados, y ellos dicen que oran. Y ellos dicen que oran. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Vuestras iniquidades han hecho división, dice la palabra de Dios. Entonces, el pecador, aquel que anda afuera, aquel que anda en adulterio, en fornicación, en desobediencia, él puede orar. Pero una cosa es que él pueda orar, otra cosa es a que Dios le pueda contestar esa oración. Y es lo mismo para con usted y conmigo. Nosotros podemos orar, usted puede pasar horas y horas de pelarse en oración, pero mientras usted no confiese ese pecado, ese pecado oculto que le está estorbando, eso va a ser una traba para que esa oración llegue hasta el trono de la gracia de nuestro Dios y para que esa oración pueda ser contestada como usted quiere. Si está en los planes de Dios, contestarla. Amén. Vuestras iniquidades, dice la palabra de Dios, han hecho división. Amén.
Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, entre ustedes y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Para quién era la palabra de Dios cuando Isaías estaba poniendo esta palabra? ¿Ustedes creen que la palabra de Dios era para el amigo? ¿Ustedes creen que la palabra era para los que andaban afuera? No, era para el pueblo de Israel, para el pueblo escogido de Dios. Y ahora si nosotros aplicamos, la palabra es para usted y es para mí. Amén. Nuestros pecados, nuestras iniquidades han hecho que muchas veces nosotros nos consolamos en decir en el tiempo de Dios, hermano, pero si hay un pecado oculto, si usted no está viviendo de acuerdo a los estándares bíblicos, no va a haber respuesta de parte de Dios. Y muchas veces nos consolamos diciendo eso, no, es que yo estoy clamando, pero yo sé que no va a ser en mi tiempo. Sí, es cierto, Dios va a contestar las oraciones que usted y Dios y yo le pongamos. Dios las va a contestar, pero cuando usted ande en obediencia con Dios. Cuando usted esté en orden con Dios, cuando usted esté en paz con Dios. Pero si hay pecado oculto, por mucho que usted diga en el tiempo de Dios, esa oración no va a pasar del techo. Gloria a Dios. Otra cosa, dice la palabra de Dios, busquemos también en Miqueas. Gloria a Dios. Miqueas 6, versículo 8. Si lo encuentra antes que mí, me ayuda, por favor. Miqueas 6, 8. Gloria a Dios. Una cosa está demandando el Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Oh hombre, una cosa, ¿cómo dice la palabra? Ayúdeme, hermano. Amén. Gloria a Dios. Una cosa está demandando, Señor, de nosotros: hacer justicia primeramente. Hacer justicia. Dios nos manda que seamos justos. Porque nosotros cuando oramos del Señor, nosotros clamamos misericordia. Amén. Nosotros, Señor, tenga misericordia de nosotros. Pero la pregunta es, ¿mostramos nosotros misericordia para con el prójimo? ¿Mostramos nosotros justicia para con el amigo? ¿Mostramos justicia para con nuestra esposa? La esposa muestra misericordia para con su esposo. Es justa. Esposo está siendo justo con su esposa. Muchas veces no. Muchas veces somos injustos dentro de nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Amén. Muchas veces somos así. Bueno, yo te voy a dejar estos $5 y ahí ve cómo haces. Bueno, ahí mira, yo esto te voy a dar. Y ahí ve cómo salís. Eso sería injusto. Eso sería injusto. Y es que yo no te doy más porque yo solo para la recarga tengo. Injusto. Somos injustos muchas veces. Muchas veces gastamos más en cosas que no benefician a nuestra familia, que en lo que muchas veces aportamos. Es cierto, mi hermano, es cierto que hay cosas de que se nos van a salir de nuestras manos. Hay veces que aunque querramos, pero muchas veces somos injustos, que muchas veces pudiendo mostramos injusticia. Injusticia en la casa, injusticia con los compañeros de trabajo, injusticia muchas veces en la iglesia. Muchas veces para dar la ofrenda primero le tocamos la orillita, la moneda. Y aquella que sentimos que está lisita, esa damos. Pero pedimos al Señor que nos bendiga. Amén. Pedimos al Señor que nos bendiga. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que Dios nos va a bendecir. Pero nos está pidiendo que seamos justos, que mostremos misericordia. Una cosa ha demandado a Jehová de nosotros: que seamos justos y que seamos misericordiosos. Y muchas veces, y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, nosotros necesitamos de la justicia y la misericordia de Dios. Amén. Pero el Señor nos está mandando que nosotros seamos un reflejo de lo que es Cristo. Y Dios no es injusto. Y Dios es misericordioso.
Y el carácter de Cristo es el que tiene que ser reflejado en su vida y en mi vida. Queremos oraciones contestadas. Queremos, Señor, bendígame en esto, quiero esto. Pero ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo estamos delante de Dios? Hermanos, en otras ocasiones yo le he dicho eso. Yo se los he dicho en otras ocasiones. Muchas veces nosotros pedimos y está bien. Tenemos a un Dios poderoso, el dueño del mundo, dueño del oro y de la plata. Pero Dios nos está también demandando algo a nosotros. Hermanos, en pecado, en injusticias, difícilmente nosotros vamos a ver la mano de Dios. Difícilmente. Difícilmente usted va a poder ser bendecido cuando usted no está dispuesto a bendecir a su familia. Difícilmente usted va a ser bendecido cuando usted no quiere bendecir a su hermano. Muchas veces, hermanos, hemos tenido oportunidad de bendecir a uno que está en una situación peor que la de nosotros. Y nos limitamos a decir, ay, voy a orar por usted. Cuando la palabra de Dios dice así, que no sea así, pues. De que nosotros también, si Dios nos ha bendecido, y no esperemos a tener las manos llenas o los bolsillos llenos, sino de lo poquito que nosotros tenemos muchas veces, es lo que Dios está esperando, que de lo poquito que usted tenga, esté dispuesto a compartirlo. Amén. Y muchas veces decimos, no, si Dios me bendice, entonces yo voy a bendecir. ¿Acaso Dios no te ha bendecido? ¿Alguien de ustedes ha venido sin almorzar este día? A menos que esté en bendición. ¿Alguien se levantó esta mañana preocupado porque no tenía la cora para el musum? Yo creo que todos. O sea, Dios le ha bendecido. O sea, Dios nos ha bendecido. Yo creo que nadie de los que están aquí, nadie ha venido en silla de ruedas ni está conectado a un tanque de oxígeno. Somos bendecidos de parte de Dios. Entonces usted y yo estamos en la capacidad también de bendecir a otros. Y no espere ganarse la lotería para poder yo voy a bendecir. Usted puede bendecir con una tortilla, hermano, con un pan, con un café al compañero de trabajo. ¿Sabe qué? Cuando yo recién primero me acompañé con la que hoy es mi esposa. Luego nos casamos, pero cuando yo recién estaba acompañado con ella, yo puse una regla en la casa. Hija, cuando alguien venga a la casa, no le pregunte si quiere algo. Ofrezca, dele café o dele agua, o por lo menos agua dele, pero no le pregunte, ¿quiere? Porque decía mi mamá, muchas veces decía, ¿quieres, amigo del no te doy? Entonces la gente muchas veces por vergüenza dice, no, hermano. Entonces no, cuando alguien venga, dele café. Bueno, algunos tienen de vicio la Coca-Cola, otros tenemos de vicio el café. Entonces yo le digo a mi esposa, no le pregunte, usted dele, usted sírvale. Porque en la manera que usted bendice, en esa manera también Dios le va a bendecir a usted. ¿Quiere ser bendecido de parte de Dios? Bendiga. Bendiga a su hermano. Bendiga al amigo. Bendiga al compañero de trabajo. Bendígalos. Dios nos ha puesto en su camino para ser de bendición a otros. Dios nos ha puesto en esta iglesia para ser de bendición a otros. Amén. Decía nuestro hermano pastor un día de estos, esta iglesia es una iglesia de bendición. Amén. Esta iglesia es una iglesia de bendición, una iglesia que marca la diferencia. Una iglesia que marque la diferencia. Hermano, uno no quisiera poner malos ejemplos. Pero mire, hermano, hay otras congregaciones en las que usted no tiene el dólar para la salida. Se queda sin la bendición del culto. Amén. Y uno no quisiera poner esos ejemplos, pero hay que decirlos. Si usted no tiene para la salida, ahí se queda el hermanito. No llega porque no tiene para el pasaje. Va a haber vigilia, gloria a Dios, venga a gozarse, pero traiga los $2 para las pupusas. Y mira, hay gente, hermano, que no tiene dinero y que muchas veces va a la iglesia buscando una palabra de consuelo y se va a topar con eso. ¿Cómo cree que se siente? No, yo no voy a ir porque me va a dar hambre, yo no tengo. Y más ver a toda la gente comiendo. No, hermano, pero qué bendición más grande que usted lo ha puesto en este lugar, una iglesia diferente. Una iglesia de bendición. Eso sí, si Dios lo bendice a usted, también bendiga la obra. Amén. Para que sigamos siendo de bendición. Amén. Para que esta bendición no se estanque. Amén. Para que siempre siga siendo una iglesia, un lugar de bendición. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, Dios quiere que usted le clame. Dios quiere que usted le clame por medio de la oración. Y dice la palabra de Dios que esas oraciones van a subir hasta el trono de su gracia.
Dios no quiere que esas oraciones que usted y yo les ponemos tengan estorbo. Pero muchas veces, hermano, venimos a la iglesia, venimos al templo, doblamos nuestras rodillas para orar, pero muchas veces venimos con falta de perdón en nuestro corazón. Muchas veces venimos con raíces de amargura dentro de nosotros. Venimos con orgullo dentro de nosotros. Hermano, tenemos que despojarnos de todo eso. Tenemos que despojarnos de todo aquello. Hermano, y usted sabe, hermano, y usted y yo bien sabemos qué es lo que nos está estorbando. O sea, hay cosas, hermano, hay dos a los que usted no puede engañar. Primeramente, usted no puede engañar a Dios. Usted no puede engañar a Dios. Y otra cosa, usted tampoco puede engañarse a usted mismo. Si usted anda mal delante de Dios, hay algo delante de usted que no lo deja gozarse delante de la presencia del Señor. Si usted anda mal delante de Dios, hay algo que no lo deja gozarse, hay algo que no lo deja aplaudir, hay algo que no le deja venir de rodillas y derramar su alma delante del Señor. Hay algo, y usted sabe, pero muchas veces estamos guardando eso. Esa espina, esa raíz de amargura la tenemos, nos hemos encariñado del problema. Nos hemos encariñado de esa raíz de amargura. No la queremos dejar. Muchas veces hay falta de perdón dentro de nosotros. Y le pedimos perdón a Dios. Ese es el problema. Usted quiere que sus oraciones sean contestadas. Yo quiero que mis oraciones lleguen hasta el trono de su gracia. Creo que todos estamos en eso. Pero tenemos que procurar que esa oración no tenga estorbos. Tenemos que procurar que esa oración llegue. Queremos que esa oración llegue rápido, hermano. La mayoría de mis hermanos, los que pasamos de los 40 años, nos acordamos que en los tiempos, hace 25, 26 años, no estaba tan modernizada la tecnología, no es la misma que había antes. Y muchas veces si usted quería mandar un mensaje, usted tenía que ir a un lugar que se llamaba telégrafo. Y ahí ponía un telegrama y lo mandaba. Y ese telegrama llegaba a los 2-3 días. Y si usted lo que era urgente, pagaba más para que llegara ese día. Ahora, mediante la tecnología ha ido avanzando y vinieron los celulares. Todo eso es más rápido. Hoy usted manda un mensaje y en menos de un minuto, media vez la red esté buena, el mensaje llega. Y hermano, usted quiere que la petición que usted ha puesto delante de Dios llegue. Y que esa respuesta, tenerla de parte de Dios. Todos queremos eso. Porque nadie viniera delante del Señor, nadie doblará sus rodillas si no quiere que esa oración sea contestada. Pero hermanos, tenemos que pagar un precio para que esa oración pueda llegar hasta el trono del Señor y que sea contestada como usted quiere. Como le digo, el primer punto, los pecados ocultos, las iniquidades, son un estorbo para que esa oración tenga respuesta. Aparte de eso, dice la palabra de Dios que Dios está demandando justicia para que esa oración sea contestada. Estos son los requisitos que Dios está poniéndole a su vida y a mi vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjese bien, mi hermano, fíjese bien que en estos requisitos, si no los estamos cumpliendo, lastimosamente, hermanos, si usted no está cumpliendo con la palabra de Dios, si usted no se ha fijado y está pasando por alto, lastimosamente estamos perdiendo el tiempo con nuestra oración. Lastimosamente, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Si usted no está poniéndose en orden, como dice la palabra de Dios, para presentarle esa oración. En el tiempo antiguo, cuando el pueblo de Israel presentaba una ofrenda, porque la oración también es una ofrenda de labios que usted le trae delante del Señor. En el tiempo antiguo, cuando en el pueblo de Israel, el pueblo ofrecía una ofrenda, esa ofrenda tenía que ser sin mancha. Tenía que ser de lo mejor. Amén. Tenía que ser el mejor carnero, la mejor oveja, limpia, sin defecto. De igual manera, cuando nosotros venimos y nos presentamos delante del Señor, nos presentamos el culto como una ofrenda. Y presentamos esa oración también como una ofrenda delante del Señor. Y nos presentamos nosotros mismos como una ofrenda. Pero ¿cómo viene esa ofrenda? ¿Será que esa ofrenda viene sin mancha? ¿O será que le presentamos al Señor como aquellos? Porque mire,
sinvergüenza siempre han existido en el pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios que muchos representaban la oveja perniquebrada, la oveja flaca, la que ya se iba a morir. Ahora, ¿cómo está la ofrenda que usted trae delante del Señor? ¿Será que usted le trae una oveja llena de garrapatas, piojosa? No. Usted y yo tenemos que presentarnos delante del Señor puros, limpios. Por eso, hermano, cuando usted venga y cuando usted ponga su oración, cuando usted presente su clamor delante del Señor, dígale al Señor: Señor, limpia mis manos, mis pensamientos, limpia mi corazón, limpia mis manos. Porque, hermano, muchas veces venimos cargando con un montón de pensamientos sucios. Decía mi hermano en el mensaje de ayer, muchas veces venimos y hay pensamientos de lascivia dentro del hombre, dentro de la mujer, porque hoy no se escapa. Hoy es parejo. Como le decía, muchas veces venimos y venimos a la iglesia y venimos con una cara larga, como una cara como que de papaya. Y hoy no vengo con ganas de que nadie me salude. Hoy yo vengo a lo que me vengo y presento mi oración y me voy. No le voy a dar la mano a nadie, no voy a saludar a nadie. ¿A qué ha venido? ¿A qué ha venido? ¿Usted cree que el Señor le aceptó su ofrenda? ¿Usted cree que el Señor le ha aceptado eso que le trajo delante del Señor? ¿Verdad que no? Es igual con la oración. Esa oración tiene que venir, hermano, dice, con un corazón dispuesto a perdonar. Y perdonar de corazón. Mire, hay lugares en los que practican el reconcilio en cada culto. Y hacen ese tiempo y dicen, y pasa cada uno, yo me reconcilio. Y muchas veces son gentes que ni se conocen. Y yo cómo me voy a reconciliar con gente que no conozco, que no le he hecho ningún mal. ¿Y saben dónde se muestra la mentira? Que muchas veces hay enemistad en nuestra propia casa, en nuestra propia familia. Muchas veces estamos guardando pleitos con la esposa con el esposo, el papá con el hijo. Ahí es donde tiene que usted mostrar el perdón y decir, yo me reconcilio con mi hijo. Hijo, perdóname. Hija, perdóname. Mi amor, perdóname. Viejita, perdóname. No, pero ahí no. Mejor en público, así. Yo me reconcilio y si en algo les he ofendido. No. Ni los ha visto y quizás ni los va a volver a ver. Tenemos que ser sinceros delante del Señor. Tenemos que ser sinceros. Esa oración tiene que venir cargada de sinceridad, con un perdón genuino, no de diente a labio, sino que con un perdón que venga del corazón. Amén. Y eso es algo que muchas veces, mire, hermano, me atrevería a decir de que si Cristo viniera esta noche, muchos no nos quedaríamos por eso, por la falta de perdón en su casa, por la falta de perdón dentro de su hogar. Y como le digo, es fácil decir, yo perdono a mi hermano. Yo perdono a mi hermano de la iglesia que me vio mal, que no me dio la mano. Con mi hermano que no me da privilegio. Eso es fácil. Pero en su casa, mire, no me va a dejar mentir. Muchas veces la esposa le saca en cara al esposo un error de hace 5, 10, 15 años. Igual el esposo le saca en cara a la esposa el error de cuando eran novios. ¿Qué clase de perdón han tenido? ¿Qué clase de perdón ha tenido? Imagínese por un momento que el Señor le sacara en cara sus pecados pasados. Imagínese por un momento que el Señor actuara de la manera que muchas veces nosotros actuamos. Pero acordate que vos eras sinvergüenza. Yo te perdoné, pero no se me ha olvidado. Imagínese que Dios actuara de la manera que nosotros actuamos. Ya te perdoné, pero andate con cuidadito. Es la forma que muchas veces el hombre dice que perdona. Pero cuando venimos delante del Señor y oramos, Señor, perdóneme. Señor, le suplico que me perdone. Pero muchas veces nosotros no estamos dispuestos a perdonar. No estamos dispuestos a mostrar misericordia. No estamos dispuestos a mostrar amor. Venimos con un montón de cargas y no queremos dejarlas. Y más sigue diciendo la palabra de venid luego y estemos a cuenta. Dios nos está diciendo que dejemos esas cargas. ¿Cuáles cargas? Cuando estábamos en el mundo se refería a las cargas del pecado. Pero ahora que estamos en el camino de Cristo, se está refiriendo a esas cargas muchas veces, como le decía un principio, esas raíces de amargura, esa falta de perdón, esos rencores.
que muchas veces estamos cargando. Amén. Lastimosamente, mi hermano, como le decía en un principio, usted y yo podemos orar y usted puede tener tiempo con ese clamor. Y usted hasta se puede llegar a decepcionar y dice, yo ya no oro porque Dios no me oye. La cosa es preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me contesta? Ese es el punto que tenemos que tomar en cuenta. ¿En qué estoy fallando yo? Dios es fiel. Dios es amor. Dios es todopoderoso. No hay cosa que nosotros podamos pedirle que Dios no esté dispuesto a dárnosla, según sea su voluntad. Pero hermano, hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Dios nos ha llamado a que estemos en paz, a que estemos en santidad. Gloria a Dios. Busquemos ahí el texto con el que iniciamos. Gloria a Dios. El texto que ocupamos como cita bíblica, 1 Pedro 3:7. Gloria a Dios. El Señor está dispuesto a oír su oración. El Señor está dispuesto a oír esa petición que usted ha puesto delante de Él. Hermano, por eso muchas veces, sí, es cierto, dice la palabra que hay que orar los unos por otros. Amén. Pero muchas veces uno corre a eso porque muchas veces uno siente que Dios no le está oyendo. Dice la palabra de Dios en el texto que leímos, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oigan esto, hermanos, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oigan esto, hermana, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo, para que esa oración llegue directamente al trono de la gracia de Dios, para que esa oración pueda ser respondida, para que esa oración llegue con gracia hasta el trono del Señor y pueda, Señor, mi hijo me está clamando por esto, y yo le voy a dar su petición, porque Él me está honrando, porque Él me está obedeciendo, porque Él me está bendiciendo. Dice la palabra de Dios, yo no he visto un justo desamparado. Oiga bien. Yo no he visto un justo desamparado. ¿Un justo? ¿Qué es un justo? Alguien que está practicando la justicia. Yo no he visto ningún justo desamparado. ¿Quiere ver la mano de Dios moviéndose en misericordia? Practiquemos la justicia. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que nuestras oraciones en algún momento sí pueden tener estorbo. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, dice la palabra de Dios. Todos queremos orar, todos queremos ser bendecidos por medio de la oración. Es la manera en que Dios ha dejado para que nosotros hablemos con Él. La oración, mire hermano, qué bendición tenemos que nosotros hemos salido, dice la palabra de Dios, de las tinieblas a la luz admirable. Cuando estábamos en tinieblas, algunos hacíamos un rezo o repetíamos una oración impuesta. Pero cuando venimos a la luz, que es el del Evangelio, hemos aprendido a orar y presentamos nuestros problemas delante de Dios con nuestras propias palabras. Amén. Entonces esa es la manera como nos comunicamos con Dios. Pero usted sabe que Dios, uno de los atributos de Dios es que Dios es eterno, es omnipresente, o sea que Él está en todas partes. Y que no hay nada que nosotros hagamos que a Dios se le pase por alto. Dios conoce mi vida, Dios conoce mi interior, Dios conoce mi corazón. Porque una cosa es lo que yo vengo a aparentar a la iglesia y otra cosa es lo que realmente estoy viviendo. ¿Sabe qué? Porque muchas veces, hermano, nuestras familias no se convierten porque muchas veces somos de mal testimonio. Porque muchas veces mostramos un evangelio que está de la puerta para afuera. Y nosotros nos llenamos la boca con decir, mire, a mí la gente me reconoce como un hijo de Dios. La gente me reconoce como predicador. Pero tu familia, ¿cómo te reconoce? ¿Cómo te comportas cuando ella cierra la puerta y te quedas con tu familia? ¿Será que estás honrando a tu familia? ¿Será que estás honrando a tu esposa, hermano? Hermana, ¿será que usted está honrando su matrimonio también?
¿Será que usted está honrando a su familia, a su esposo, a sus hijos? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Tenemos que estar en paz con Dios primeramente, con nuestra familia, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Practicar la justicia, el amor, la misericordia. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Gloria a Dios. Muchas veces, hermano, hay peticiones que son delicadas. Hay peticiones que muchas veces son acerca de una enfermedad que estamos pasando. Pero muchas veces esas oraciones, venimos nosotros muchas veces a orar, pero estamos confiando muchas veces en otras cosas. Mire, en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, los ancianos eran tenidos en honra. Los ancianos eran sinónimo de sabiduría. Pero ¿sabe cómo se han trastornado el enemigo? El enemigo ha venido a trastornar las cosas hoy en día. Y muchas veces dentro de las iglesias, yo no digo aquí, pero muchas veces dentro de las iglesias cristianas hay gente que está orando, pero también está yendo a visitar aquellos otros lugares que a Dios no le agradan. Hay gente que presenta su oración, pero por si la dule, por si falla, dicen. Va a ir allá a un lugar. Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Y entonces, hermano, ¿en qué estás poniendo tu fe? ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿En qué mesa te estás sentando? ¿Te estás sentando en la mesa de Dios o en la mesa de los demonios? ¿Cómo quieres ver tu milagro si todavía no te has definido el poner tu confianza y tu fe plenamente en Dios? Ahora, hermano, cuando usted y yo oramos, también tenemos que saber de que la voluntad es de Dios. Y siempre que oremos, siempre digamos, Señor, yo le he presentado mi oración. Usted conoce mi necesidad, usted conoce mi súplica, pero la última palabra está en las manos de Dios. Sea para bien o sea para mal. Sea que Dios conteste con un sí o con un no, la voluntad es de Dios, porque Dios es soberano. Amén. Mire, hermano, el apóstol Pablo fue un hombre que por medio de él mucha gente fue sana de enfermedades. El apóstol Pedro también fue hombre que fueron llenos del poder de Dios. Pero Pablo tenía un aguijón, dice la palabra de Dios. Un aguijón en la carne. La Biblia no especifica qué clase de aguijón, pero se deduce que era una enfermedad. Pero él no se encerró en decir, Señor, ¿y cómo es posible que yo oro y aquel se sane y yo no me sane? No, porque él había comprendido que la voluntad y que la última palabra estaba en el Señor. Y dice la palabra de Dios, 2 veces he clamado. Y su respuesta ha sido, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así, mi hermano, lo que le quiero decir con esta palabra, lo que la palabra de Dios nos quiere decir por medio de ese texto es de que no importa, usted siga clamando, usted siga orando, pero la última palabra siempre la va a tener Dios. Y sea que la respuesta llegue, o que todavía no llegue, o que la voluntad de Dios sea otra, que eso no nos vaya a desanimar. Amén. Que su estado de ánimo cristiano, evangélico y espiritual no se base en la respuesta que Dios tiene. No tenemos por qué comportarnos como niños caprichosos. ¿Y yo para qué voy a ir si tengo días y años clamando y Dios no me contesta? ¿Sabe por qué? Porque dice el Señor que Dios tiene otros planes y otros propósitos. ¿Y sabe qué? Los planes que Dios tiene para usted y para mí son mejores que los que yo mismo puedo tener acerca de mí mismo. Amén. Gloria a Dios. Esas oraciones que le presentamos siempre tienen que ir principalmente puesta la confianza y la voluntad en las manos de Dios. Dios siempre le va a contestar su oración. Amén. No lo dude por ningún momento. Dios siempre va a contestar su oración. Un hombre se juntó con un amigo y le dijo, ¿y usted sigue practicando la oración? Claro que sí, yo sigo practicando y mientras yo tenga aliento de vida, yo voy a seguir practicando la oración. ¿Por qué? Porque Dios siempre me ha respondido. Y le dice el otro hombre, yo ya me decepcioné, yo ya no oro, porque Dios a mí no me responde.
Y le dice el hombre que qué raro, porque Dios siempre responde. A mí siempre me responde. A veces me dice que sí, a veces me dice que no, y a veces me dice espérate un poco, porque no es tu tiempo. Pero hermanos, a veces la oración, un no, también es una respuesta de Dios. Amén. Muchas veces un no también es una respuesta de Dios. Y ese no, no es para mal. Ese no es para bien de cada uno de nosotros. Amén. Así que tenemos que glorificar a Dios en todo tiempo. ¿Quiere ser bendecido por medio de la oración? Aquí está. Practiquemos eso que la palabra de Dios nos viene diciendo en esta noche. Dios no quiere que esa oración tenga estorbo. Ya para ir terminando, busquemos ahí en 1 Juan 2:9. Gloria a Dios. 1 de Juan 2, versículo 9. Ahí. Amén. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Gloria a Dios. Ese es otro estorbo que muchas veces hay para que su oración sea contestada. ¿Cuál? El que usted no ame a su hermano. Amén. El que usted no ame a su hermano. Ese es un tropiezo que también hay dentro de las iglesias. Dentro de la oración, la falta de amor. Y mire, y la palabra de Dios todavía va más adelante que dice, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto? Y no amamos a nuestro hermano que está a nuestro lado. A quien vemos. A quien vemos, al que está a nuestro lado. Al que muchas veces vemos la necesidad por la que está pasando. Hermano, hermana, en vez de criticarle, mire, viene con el pantalón roto, bendígalo, dele uno usted, hombre. En vez de estarlo criticando, con la misma falda ha venido toda la semana, dele una. Si Dios a usted la ha bendecido, dele una, muestre el amor. El amor, dice la palabra de Dios, que el amor sea sin fingimiento. Nosotros queremos ser bendecidos realmente. Y mire, muchas veces, hasta si usted no anda con cuidado, caemos en esa falsa doctrina de la prosperidad y queremos que Dios nos bendiga solo materialmente. Pero muchas veces somos duros de corazón, muchas veces hay falta de amor dentro de nosotros. Hay falta de amor. Hermano, hay falta de amor y muchas veces la falta de amor al prójimo es un impedimento para que Dios conteste nuestras oraciones. Hermano, cuando los hermanos que han prestado un servicio militar y que estuvieron en la milicia, ellos se pueden dar cuenta, y si algunos que nunca estuvimos ahí, pero hemos visto alguna película que cuando un soldado cae, entre otro se lo echa al lomo y lo saca pues, de la zona de guerra. ¿Sabe qué? Que dentro del evangelio es el único ejército que si un hombre cae, entre los demás hermanos lo matan. Amén. Muchas veces es duro, pero muchas veces eso está pasando dentro de la iglesia. En vez de llevar palabras de consuelo, palabras de consolación, hermano, en el nombre de Cristo, levántese. Muchas veces lo que hacemos es una murmuración. Ya vio que es aguado, ya ve que no puede. Yo le dije que no iba a poder. Hermano, ¿dónde está el amor como hijos de Dios? ¿Dónde estamos mostrando el amor de Cristo? Pero en la noche venimos en palabras de oración. En la noche muchas veces hasta lloramos. Y muchas veces no lloramos por ser quebrantados, sino que porque muchas veces sabemos cómo andamos delante del Señor. Hermanos, tenemos que tener amor los unos con los otros, un amor real. Mire, hermano, yo siempre le he dicho a mis hermanos, el hecho que nos llamemos hermanos es porque somos una familia. No es un título al azar, o que el Señor díganse hermanos, no. Tenemos que tener ese amor los unos con los otros, como hermanos realmente. Que no duela, que si un hermano ha caído, que me duela a mí que el hermano ha caído. Que si puedo ayudarle, aunque sea con una palabra de ánimo, darle esa palabra de ánimo. Pero no matarnos dentro de nosotros mismos. No matarnos, sino que levantarnos, confortarnos. Ese es el amor que tenemos que mostrar. Si hermanos nosotros, sinceramente hermanos, nosotros
Si somos, dice la palabra de Dios, que somos salvos por gracia. No hay nada que usted pueda presentarle delante del Señor para poder haber comprado la salvación. Dice la palabra de Dios que nosotros íbamos directo a la perdición. Pero Dios en su amor y en su misericordia nos rescató. Dice la palabra de Dios que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Si nosotros estábamos perdidos. Si el hecho que nosotros ocupemos una silla de esas se llama misericordia de parte de Dios, se llama amor de Dios para nosotros. Y es por eso, hermanos, que usted tiene que mostrar ese mismo amor para con su prójimo, para con los hermanos más débiles, para con los que van llegando, para con los tiernitos, para con aquella que todavía no se ciñe con con ese manto de autoridad, con aquella que todavía andaba empantalonada. Muestre misericordia. Por aquella que tal vez todavía ocupa maquillaje, por aquella que todavía el Espíritu Santo está empezando a trabajar en ella. Es con ellos que usted tiene que tener amor. Para que esas oraciones puedan llegar, hermano, y puedan ser contestadas. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre, bendito sea el Señor. Todos queremos ser bendecidos por medio de la oración. Pero muchas veces, hermanos, estamos presentando una oración, pero hay tropiezos que no permiten de que esa oración sea contestada como nosotros queremos que sea contestada. Queremos iglesias bendecidas, queremos hogares bendecidos, pero nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que está a nuestro alcance hacer. Hermano, cuando te presentes y presentes ofrenda, primero ponete a cuentas con tu hermano. Porque de lo contrario esa ofrenda no va a ser aceptada delante del Señor. Y no te está hablando de ese dólar, de esos $5. Te está hablando de tú como ofrenda. De tu presencia, de esa ofrenda de palmas, de labios, esa alabanza. Quieres que el Señor te la acepte, tienes que estar en paz con los hermanos. Sentir ese amor los unos por los otros. Y cuando estés en paz, entonces preséntate. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Queremos ser bendecidos, queremos que Dios oiga nuestras oraciones. La oración y el gozo más grande de un cristiano es dar testimonio cuando usted pasa y dice: hermano, yo quiero presentar mi testimonio porque yo presenté este clamor delante del Señor. Y aunque pasé pruebas, aunque pasé dificultades, pero hoy puedo levantar mis manos en acción de gracias porque Dios contestó mi oración. Es el gozo más grande que un hijo de Dios puede tener. Pero aquel que está con raíces de amargura, que no tiene misericordia, que no tiene amor, que es injusto para con su familia, solo va a ver. Ahí va a estar en aquella sillita del rincón, viendo que todos dan testimonio de lo que Dios está haciendo, pero que a él no le llega. Y hasta eso puede causar en él una raíz de amargura de ver que todos son bendecidos y él no. Pero no está dispuesto a reconocer qué es lo que le está faltando a él. Amén. Muchas veces, hermanos, vivimos unas vidas espirituales y materiales en calamidad, hermano. Pero no queremos reconocer qué es lo que estamos haciendo mal. Y hermano, nosotros, como le dije al principio, nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos. Y no puede engañar a Dios tampoco. Hay un dicho popular que dice: usted sabe en cuál zapato anda la piedra. Amén. Y usted sabe, pero muchas veces se ha encariñado de esa piedra que anda en el zapato. No la quiere sacar. Anda con esa falta de perdón, pero no quiere perdonar. Anda con esa raíz de amargura, pero no quiere soltarla. Se ha encariñado. No, hermano. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere oír su oración. Dios está dispuesto a responderle ese clamor. Y muchas veces usted puede decir: yo no dejo de orar. Yo sigo clamando, yo sé que Dios en su tiempo va a hacer algo, sí, pero ¿está haciendo usted lo que le conviene, lo que le corresponde? ¿Está haciendo usted la parte que le toca? Dios quiere bendecirnos, Dios quiere bendecir su vida. Dios quiere que esas oraciones lleguen hasta el trono de su gracia. Pero hermano, presentemos esa ofrenda y que esa oración no tenga estorbo. Esa oración que no tenga estorbos, esa oración, ese clamor, esa petición que usted ha puesto delante del Señor, que pueda llegar directo hacia el Señor. Que Dios diga: mi hijo me está honrando, mi hijo me está bendiciendo, mi hijo está esforzándose, lo voy a bendecir. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su precioso nombre. Padre bendito, le doy gracias, Señor, porque aún no siendo dignos ni merecedores,
nos ha tomado en cuenta para este precioso ministerio. Gracias, Padre bendito, porque ha hablado primeramente a mi vida. Gracias, Señor, porque ha hablado a la vida de mis hermanos. Bendiga, Señor, a cada uno de los que han estado pendientes de su palabra. Señor, le suplico que quite todo estorbo que esté impidiendo que esta oración pueda llegar hasta el trono de su gracia. Señor, todo aquello que nos está estorbando, Padre bendito, le suplico que sea usted arrancando, que sea su Espíritu Santo, Padre de la gloria, haciéndonos conciencia de aquello que a usted no le agrada, para que, Padre bendito, podamos presentarnos delante de su presencia, Señor, con un corazón sincero, limpio, puro, como usted lo está demandando. Haga conciencia, Padre, que sea su Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas para poder, Señor, ponernos a cuenta con usted. Bendiga, Señor, al hermano, al amigo, aquel que ha estado pendiente, Señor, a través de las redes sociales. Bendígalo. Y que sea usted obrando y transformando nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que hasta este momento nos ha permitido hacer, y que todo sea para honra y gloria de su nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por este privilegio, y siga mi hermano con esta preciosa bendición. Dios nos bendiga. Qué bueno, gloria a Dios. Qué bueno que la palabra nos habla, ¿verdad? Y nos ha aconsejado hoy que nuestras oraciones no tengan estorbo. No sé a cuántos, ¿verdad?, les habló la palabra, pero creo que Dios no se equivoca, ¿verdad? Y creemos que Dios, hermanos, es el que nos ha aconsejado esta noche a través de nuestro hermano. Solamente hay que